Pues mira, ojalá y se diera un debate, ojalá, Ojalá. entre el presidente Ernesto Zedillo y el presidente López Obrador, y lo viéramos todos. Y viéramos ahí cómo el presidente López Obrador de esto no va a salir. Otro punto que el presidente López Obrador insiste es, al no poder tener suficientes méritos para demostrar que lo que ha hecho está bien y es destacado, es señalar a otros que, según el presidente, lo han hecho peor. Y este es el caso concreto de cómo el presidente López Obrador ya metió en la discusión al expresidente Ernesto Zedillo, que se había mantenido realmente fuera de la discusión pública, no solo de este gobierno, sino gobiernos anteriores. Pero a pesar de que el presidente Zedillo ha sido pues reconocido a nivel internacional por todo su trabajo y por lo que sabe como un especialista en su ramo, bueno, pues el presidente López Obrador no dejó pasar la oportunidad para criticarlo y contrastarlo. Vamos a ver qué fue lo que le señala el presidente López Obrador al presidente Ernesto Zedillo y regresamos para platicar sobre este tema. Ahora que viene Zedillo, me gustaría hacerle 3 preguntas. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El FOBAPROA. Porque lo traen de expositor, como Aznar de España, todo este bloque conservador. Que conteste eso. Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, esa reforma, no iba a recibir ni el 50% de su salario. ¿Qué lo llevó a dañar a los trabajadores? ¿Por qué lo hizo? ¿No sabía lo que iba a significar esa reforma a la pensión, a las pensiones? ¿Hicieron mal el cálculo? ¿La corrida financiera? Esa sería la segunda que explicara. Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo. El poder de compra del salario. Dije 3, pero tengo muchas más, pero la cuarta ya. Sí, ¿por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales, a la empresa que le entregó los ferrocarriles nacionales? Pues mira, ojalá y se diera un debate, ojalá, Ojalá. entre el presidente Ernesto Zedillo y el presidente López Obrador y lo viéramos todos. Y viéramos ahí cómo el presidente López Obrador de esto no va a salir, con cosas que pues son afirmaciones que no puede probar, como lo está diciendo, que él está mañosamente argumentando en contra del presidente Ernesto Zedillo. Pero en todo caso son situaciones que el presidente López Obrador, aunque se las explicaran, aunque se las pusieran con palitos y bolitas, no iba a entender, porque el presidente López Obrador no entiende de política pública, no le gusta
tomar decisiones de política pública, no le gusta gobernar porque hay que ser técnico en términos de las decisiones con implicaciones futuras, presentes, en fin. Gobernar es complicado porque se necesita ser alguien que sepa de los temas. Y el presidente López Obrador no lo sabe. Y lo único que le queda es tratar de simplificarlo mañosamente, como lo hace, como también, por ejemplo, ahora la cuenta de Gobierno de México en Instagram pone infografías que están mañosamente armadas para que haga parecer que el gobierno le está yendo bien y que a México le está yendo bien, cuando pues evidentemente hay formas muy claras de demostrar que no es así. Entonces, yo creo que aquí el presidente López Obrador lo único que le queda es redoblar la apuesta de lo que ha venido diciendo por tantos años, que ha sido el tema de libros incluso que él ha publicado, como lo del Fobaproa y otros, y que pues no hay más. El presidente López Obrador tiene un abanico de temas y de argumentos muy reducido, que ha repetido durante muchos años, más de los que lleva diciéndolos en la conferencia, y que ahora, pues simplemente cuando aparece un nuevo actor político que con justa razón lo puede criticar, es entonces que el presidente López Obrador reacciona de esta forma, una forma, pues yo te diría como muy infantil. Sí, yo creo que, frágil. Mira, soy muy honesta, Luis, tus preguntas me parecen buenas. Creo que muchos tenemos curiosidad de muchas de esas respuestas que el presidente Zedillo nos podría dar. Ahora, creo que el presidente se entramparía una vez que el presidente Zedillo se las responda, sobre todo algunas. Quizá la del Fobaproa me parezca más compleja, pero debe de haber una justificación para quienes saben de economía en el riesgo que se corría de no haber rescatado, ¿no?, a la banca en ese sentido. Creo que o de haber absorbido esa deuda con deuda pública, pero bueno, no me voy a concentrar en temas que sí requieren un conocimiento mucho más preciso. La inflación ha crecido y esto, aunque el salario pues es un poco más alto para la mayoría de la población, incluso yo creo que para los que ganamos más del salario mínimo, Luis, se ha vuelto difícil poder pagar lo mismo que solíamos comprar, por ejemplo, en el supermercado, la gasolina, incluso el parquímetro, creo que es un referente de cómo pues ya no te alcanza con lo que te alcanzaba hace 3 meses, hace 6 meses. Es evidente cómo mes con mes todos los precios se han elevado al grado de que pues, la capacidad de poder adquirir lo mismo que requieres para tus necesidades básicas no es la misma, sino que se ha visto reducida. Por otro lado, creo que en el sentido de presentar la antítesis de Andrés Manuel López Obrador, Ernesto Zedillo sería justamente quien impulsó las instituciones democráticas para poderle dar posibilidad a la alternancia a nivel presidencial y también para poder tener instituciones como el IFAI en su momento, que ahora es el INAI, que nos permiten tener pues acceso a información pública, claro, pese a que estos gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador generan mucha resistencia, los mantienen acéfalos, sin posibilidad de operación, pero si alguien fue un defensor de las instituciones autónomas, cómo brindarlas de los intereses partidistas, cómo generar leyes que pudieran darle permanencia y contrapesos a un gobierno tras otro, fue justamente Ernesto Zedillo. Claro. Y bueno, pues si Andrés Manuel lo tiene claro, sabe que si a alguien no se parece es a Ernesto Zedillo. Imagínate si el presidente Ernesto Zedillo le contestaba al presidente López Obrador: bueno, yo también te tengo algunas preguntas que hacer. Imagínate la cantidad de preguntas, mucho más sencillas y mucho más directas y mucho más difíciles de contestar de parte del presidente López Obrador. Como por ejemplo, este tema del salario que mencionas. El presidente López Obrador puede aumentar 100 veces el salario si quiere, pero si la gente no tiene empleos formales, si el empleo informal se ha incrementado durante su administración, pues entonces, ¿de qué sirve que el salario mínimo aumente si cada vez menos gente obtiene un salario formal? Si cada vez hay más gente fuera de la formalidad de pago de impuestos y otros, por ejemplo. O sea, yo creo que hay toda una lógica de cómo el descuido de la economía en concreto y el presidente López Obrador, cuando le platiquen o le señalan del descuido de la economía, siempre tiene 2 respuestas, por si no lo habían notado. Uno es la pandemia y otro es la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Qué tiene que ver? Pues el presidente dice, no, pues es que la guerra de Ucrania con Rusia, y el rato va a decir que Israel contra Hamas, y vete tú a saber. O sea, lo que sea que es, no es su culpa, porque si él hubiera sido, él dijo que iba el gobierno a crecer al 4% en promedio durante toda su administración, y no vamos a crecer. Ni al 4, ni al 3, ni al 2, ni al 1. Va a quedar en 0.
Van a ser 6 años perdidos de crecimiento económico debido al manejo que ha hecho el presidente López Obrador del dinero y las políticas gubernamentales. Entonces, yo creo que habría que ver y decirle al presidente López Obrador que entiendo su molestia y su fijación con sus antecesores, que él tuvo la oportunidad, si quería que la gente enjuiciara, como recordamos, a los expresidentes y vimos qué fue lo que pasó con esa pregunta y esa consulta que se fue para otro lado completamente porque pues no iba a transitar, y que dijo que le iba a enjuiciar, pero que no iba a quedar libre, cualquiera como vemos, de que el presidente López Obrador lo señale una y otra vez en las conferencias de prensa. Solo recordar que entre los presidentes que más menciona López Obrador de sus antecesores, desde Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el que menos menciona de esos 5 es justo Ernesto Zedillo. Pero pues ahora está de moda, dice, porque da conferencias. Yo quiero ver... Bueno, y a Peña también lo tiene bien protegido y blindado. Pero lo menciona. A lo mejor no lo critica, pero lo menciona. Poco. Lo que sí es, y le enoja al presidente López Obrador que el presidente Ernesto Zedillo dé conferencias, yo quisiera ver, una vez que López Obrador ya no sea presidente, ¿quién lo va a querer escuchar? Probablemente en Ecuador lo inviten. Puede ser que se vaya a vivir allá, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues, no sé Ecuador, ¿por qué escogiste Ecuador? Pues, yo creo que Ecuador no. ¿Tú crees que, bueno, ahora no, sí, ahora pero no. quién sabe después? Sí. Pues es que los polos se encuentran. Sí, es cierto. Y yo creo que si él algo critica a la derecha y de estos populismos, se acaba pareciendo mucho. ¿Tú crees que se va a hacer amigo de Milei, por ejemplo? No sé, no creo. En una de esas. En los berrinches se pueden parecer. Pero fíjate que yo creo que también él siempre trata de llevar agua a su molino, porque sí, claro. toca el tema de las pensiones con Zedillo, sí. Lo acusa de haber afectado a los trabajadores. Claro, después de que hace una semana él presentó la propuesta de que hará reformas, ¿no?, de último nivel, muy, ahora sí que a nada de salir de su sexenio. Y una de estas es la de las pensiones, Luis, que es completamente irrealizable. Claro. Él habla de corridas, ¿no?, financieras, probablemente sea el único en concepto su vida ha visto que más o menos ha visto, pero lo que no tiene claro es de dónde va a obtener los recursos para darle el 100% de aumento a los pensionados del IMSS y del ISSSTE, y sobre todo a costo de qué, porque yo creo que hoy en día un pensionado lo que está ávido de tener es garantías en su servicio médico. Claro. ¿De qué le sirve una pensión que supongamos que lograra duplicarla, como él está ofreciendo, si vas a llegar y la máquina con la que te tienen que hacer una resonancia lleva 4 meses descompuesta, si el medicamento que te tienen prescrito lleva 6 meses sin surtirse porque la Secretaría de Hacienda hizo un cuello de botella para poder decidir qué medicamentos ingresan al país y qué medicamentos no se les surten a los enfermos. Entonces creo que él ha ya sacrificado demasiado los servicios y el acceso a las medicinas de la población en general, como para además prometer algo que sabe de fondo que es irrealizable. Me parece una burla ya. No, es una burla, y además, o sea, imagínate, el presidente López Obrador criticando al presidente Zedillo porque dice, no fue así, pero dice que desapareció los trenes. El presidente López Obrador le va a preguntar al presidente Zedillo, ¿y qué pasó con el servicio de salud? ¿Qué pasó con el Seguro Popular? ¿Qué pasó con tu propio INSABI? ¿Qué pasó con el dinero que se iba a utilizar del avión para los hospitales? La megafarmacia, ¿no? ¿Qué resultados te ha dado? La megafarmacia, las medicinas. Sí. En fin, yo creo que ahí el presidente López Obrador, la verdad, pues es una vacilada esto. Él sabe que no está al nivel y lo único que le queda es desprestigiar desde, muy valiente, por supuesto, desde la tribuna de Palacio Nacional.